Muchísimas gracias a la locutora de Zoom que nos da el inicio a este webinar que se llama ¿Cómo programarse para aprender a programar? Me vuelvo a presentar, soy Ignacio Esteller, tengo 35 años, soy magíster en marketing digital, trabajo en comunicación en EC y desde los inicios de esta startup tecnológica que busca mediante ciencia de cooperación y tecnología que se llama el algoritmo de la cooperación humana, darle calidad de vida a las personas. Hoy en día, o en estos 8 años, le estamos dando esa calidad de vida o estamos implementando ciencia de cooperación y el algoritmo de la cooperación humana en la educación para llevarlo a escala. ¿Qué quiere decir escalabilidad? En los modelos de negocio y en las startups tecnológicas, todo tiene que tener escalabilidad. Es hacia dónde quiero llegar, cuál es lo máximo, cuál es mi sueño máximo, cuál es la escala de lo que quiero hacer. Y hoy en día tenemos la red de programación desde cero y también tenemos la red de programación web full stack, que son las redes de estudiantes de programación más grandes de toda América Latina. Son centenares y miles de estudiantes de manera sincrónica, esto es al mismo tiempo, 3 horas por día de lunes a jueves, capacitándose en cooperación con esta metodología que es única en el mundo y que genera una innovación en la educación. Hoy ustedes van a escuchar, entre algunos de los disertantes, a Juan Ciullini, quien es el director de tecnología de EC, y vamos a ver el detrás de escena de ese algoritmo de la cooperación humana. O sea, todo lo que investigó Ignacio Gómez Portillo de la ciencia de la cooperación se tuvo que implementar mediante tecnología. El Juan nos va a hablar sobre cómo la ciencia que estudió Nacho y que estudiaron varios científicos a lo largo de la historia, lo podemos ver en una tecnología. Es muy, pero muy interesante. Yo voy a dar mi inicio compartiéndoles nuestra cuenta de Instagram. Ahí está un poco este último posteo que hemos hecho ayer. Quiero dar introducción a este webinar contándoles que ayer fuimos premiados por los premios Sadowski, que entrega la Cámara de la Industria Tecnológica de Mendoza, de Argentina, perdón, a las distintas compañías tecnológicas. Ganamos el premio de oro, ganamos también el premio a la innovación en la formación de talento en el rubro de educación y también ganamos el premio al reconocimiento de la comunidad. Entonces, voy a hacer un paréntesis, voy a dejar de compartir y nos vamos a aplaudir porque la comunidad son ustedes. Entonces, gracias. Gracias por votarnos, gracias por ser parte de EG, porque también ese premio se lo debemos a la comunidad de EG. Así que muchísimas gracias. Termino con ese paréntesis, sigo admitiendo gente, vuelvo a compartir pantalla y leerles lo que posteamos hace un ratito. Hace 8 años tuvimos el sueño de aplicar ciencia de cooperación y sistemas complejos para generar soluciones que mejoran la vida de los seres humanos a escala, en grandes volúmenes de gente. El terreno donde decidimos aplicar nuestro conocimiento fue y es la educación. Hoy, 8 años después, podemos validar que nuestra metodología de aprendizaje en cooperación y el algoritmo de la cooperación humana funcionan para miles de personas de manera sincrónica, con programación desde cero y con programación web full stack. Anoche fue muy emocionante, la Ceci nos reconoció con estos 3 grandes premios, así que este reconocimiento nos motiva a seguir transformando la educación del mundo. Sean todos ustedes muy bienvenidos a este webinar, en donde con Bruno Caruso, programador y profesor en EC, Juan Ciullini, director de tecnología de EC, Paulo Innocenti, country manager, o sea, quien ha implementado en Chile nuestra metodología y nuestra compañía, quien llega con una compañía nueva a otro lugar, se llama country manager. Bueno, el Pablo lo hizo y lo hizo muy bien y tiene mucho también para aportarnos en esto que vamos a hablar hoy, que es cómo programarse para aprender a programar. ¿Cuáles son los tips que tenemos que seguir para armar un roadmap o una especie de mapa, como lo dice esta palabra, y empezar a perder algunas frustraciones, algunos miedos, algunos mitos que existen sobre la programación? Los vamos a desterrar, les vamos a dar muchas herramientas de productividad, les vamos a hablar de qué es la programación, de cómo hay que estudiarla, de cuáles son los pasos a seguir para no tener frustraciones. Le vamos a hablar después de tecnología, que es nuestro algoritmo de la cooperación humana. Las 2 primeras personas que van a hablar son programadores. Uno tiene 25 años de trayectoria, el otro tiene menos, pero también está formando programadores en nuestras redes de aprendizaje. Entonces, en 40 minutos les vamos a aportar mucho valor, espero, y conocimiento
sobre cómo nos podemos programar para poder estudiar tranquilos, para que ustedes sepan cuál es el camino que tienen que tomar para poder desarrollarse en este talento digital, que de acá a 8 años la industria del software ya pronostica que van a haber 85 millones de puestos vacantes de programadores y programadoras en el mundo. O sea, la industria del conocimiento está sedienta y hambrienta de talento y no lo está encontrando. No lo está encontrando, no encuentra gente capacitada. Entonces, tenemos una gran oportunidad de empezar a formarse, pero ¿qué pasa? Me llegan frustraciones, me llegan tal vez problemas de horario, cómo me organizo, cómo estudio, qué es esto de ser programador, cuántos talentos hoy se requieren en la industria. Hay mucho para aprender y espero que con este webinar lo aprendan mucho. Muy activos en el chat con algunas preguntas, muy activos ahí, escriban, opinen, pongan las preguntas y yo lo voy a ir ordenando para que sobre el final del webinar podamos responder algunas. ¿Cómo programarse para aprender a programar? Damos el inicio y para entender qué es la programación y mucho contenido que tiene para aportarnos, les presento a Bruno Caruso. Él es programador. Él trabaja en EG capacitando a personas que se están desarrollando, que están en este camino de la programación. Y además de trabajar en EG, él trabaja para empresas de software, una empresa muy importante de la Argentina, como programador. Así que, Brunito, te doy la bienvenida a este webinar. Hay muchas personas que están allí del otro lado esperando escucharte y nada, es un gusto también para mí. Bruno Caruso con ustedes. ¿Cómo andas, Brunito? Muchísimas gracias, Nato. Muy bien, muy bien. La verdad, una tarde impecable. Veo mucha gente, muchas cámaras prendidas, cosa que es bastante bueno. Indica que realmente hay un interés bastante importante en entender esto, ¿no? De qué es la programación, de tener un panorama un poco más claro realmente de a ver si realmente es lo que estoy pensando. Por ahí yo no sé si la programación es, lo que se dice, lo que se ve en la tele, lo que se ven en las películas. Por ahí uno entiende y dice, ¿realmente qué es la programación? Uno por ahí ve, ¿no es cierto?, los hackers o cosas en las películas, o uno dice, el programador es la persona que desarrolla todas esas páginas web, todo. Claro, por supuesto, desarrolla, pero ¿qué hace un programador? Está bien, ocupa la computadora, hace un montón de líneas de código, y como veo ahí, por ejemplo, un compañero que tiene los fonditos que va cayendo las líneas de código. ¿Realmente qué es lo que hace un programador? Yo les propongo bajar la idea del programador desde un concepto un poquito más abstracto. Fíjense en el día a día. Uno, por ejemplo, desde la palabra incluso programar. Uno programa. ¿Qué puede programar? Aparte de programar computadoras y eso que es lo que vemos, que es lo que estamos viendo ahora, uno puede programar incluso, por ejemplo, salidas, puede programar juntadas, puede programar, no sé, algún itinerario de actividades, puede programar. Y fíjense que la relación de la programación, programar eso, viene desde el lado de hacer un ordenamiento de acciones que voy a realizar, que son necesarias para que yo pueda cumplir mi objetivo, ¿sí? Yo, por ejemplo, tengo que programar mi salida, entonces sé que a las 7 tengo que hacer esto, a las 9 tengo que hacer lo otro. Estoy haciendo una secuencia de acciones, una secuencia de pasos que yo los tengo que automatizar o tratar de llevarlo a la automatización, a que eso suceda de forma automática, ¿sí? De que suceda lo más ideal posible. Entonces, ¿qué es lo que hace entonces la programación? ¿Qué es la programación? Nosotros podríamos resumirlo como esta idea, ¿no? De idearlo, ordenar acciones que van a ser necesarias para cumplir un objetivo. Ahora, esas acciones, nosotros podemos programar salidas, ¿no es cierto? Podemos organizarnos con un grupo de amigos, con familiares, y podemos ir dando estas pautas, ¿no? A ver, hacemos algo en tal horario, hacemos esto en tal otro horario, perfecto. Pero ¿cómo nosotros podemos decirle eso a una computadora? Nosotros no podemos dialogar, no podemos intercambiar información verbalmente. Entonces, ahí es donde surge este mundo, ¿sí?, de la tecnología, en el cual nosotros le tenemos que dar estas órdenes, esta serie de pasos, instrucciones, que nosotros vamos a necesitar para poder que se cumplan, para que tengamos realmente nuestro objetivo en nuestras manos, ¿no? Entonces podemos desarrollarlo a la programación de esa forma. Son una serie de instrucciones que nosotros vamos a darle a la computadora para que se realice una función en específico de manera automática, en lo posible, ¿sí? Entonces, la pregunta que, aparte de esto, ¿no?, que siempre surge es, está bien,
puedo programar algo, sé que programar algo va a ser dar instrucciones, pero realmente, y ahí pasamos a la siguiente idea, es de ¿cómo iniciar desde cero? ¿Cómo yo puedo iniciar a ser programador? Perfecto, Bruno, me estás diciendo de que tenés que hacer una secuencia de pasos, que tenés que hablarle a la computadora. ¿Cómo le hablo a la computadora? ¿Tengo que usar algún programa? ¿Cómo inicio desde cero, no? Que es lo que vamos a ver ahora en la siguiente diapositiva, que realmente hay puntos muy importantes que la gente por ahí lo pasa de largo, o por ahí todavía no se entiende y son bastantes clichés, ¿sí? Que, por ejemplo, para ser programador se tiene que, no sé, ser un excelente en matemáticas, por ejemplo, o se tiene que saber ocupar la computadora al pie de la letra, por ejemplo. La realidad es que la programación, como lo vimos recién, es una secuencia de pasos, ¿no? Es una secuencia de acciones que yo tengo que realizar. Entonces, si partimos desde esa premisa, ¿realmente necesito conocimientos previos? Partiendo de esa premisa, no. Ahora, ¿cómo yo puedo entender desde que ser programador a qué punto de la programación quiero abarcar? ¿No es cierto? ¿Cómo yo puedo saber si lo que yo quiero programar realmente son celulares, son aviones, ¿sí? Porque los aviones se pueden programar, toda la electrónica, electrodomésticos, robots, programación web, hacer páginas web. ¿Cómo realmente yo lo quiero saber? Y ahí es donde nosotros empezamos a darnos cuenta de que empiezan a surgir dudas, ¿no? O sea, aparte de tener esta premisa de decir, bueno, son una secuencia de acciones, uno tiene que empezar a generar este hábito de preguntarse, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿Y por qué estoy haciendo esto? ¿Sí? Esos hábitos que se van a empezar a generar son los que nos van a impulsar a nosotros para sumergirnos en el mundo de la programación, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque es muy importante marcar realmente cómo puedo iniciar en la programación desde cero. Sin conocimientos previos, por supuesto, entendiendo estas premisas y teniendo muy fuerte y muy al pie de la letra el autoconocimiento, ¿no? El empezar a indagar sobre un tema y llevarlo al extremo, decir qué, para qué y por qué, y empezar a pulir ese conocimiento, ¿no? Y si partimos desde esa idea, realmente, ¿cómo empezamos, no, a darle las instrucciones a la computadora? Nosotros decimos, bueno, si nosotros dialogamos y lo estamos charlando entre nosotros tenemos que pasarle esa información también a la computadora. Hay lenguajes que se encargan de esto, de hacer esta traducción para que la computadora entienda. Para iniciar, nosotros podemos basarnos en algo que se llama pseudocódigo, que es un lenguaje hablado, es un lenguaje así como lo estoy haciendo yo, pero que la computadora lo puede entender y ejecutar estas acciones, realizar paso a paso lo que yo le estoy pidiendo. Fíjense que no estamos yendo tan lejos, estamos simplemente dialogando, realizando, por ejemplo, ¿cómo puedo hacerme un mate? ¿Cómo puedo hacerme un té, un café? ¿Qué tengo que hacer primero? O calentar la hierba, o sea, calentar el agua, poner la hierba, volcar la hierba, por ejemplo. Toda la secuencia de pasos la voy transmitiendo a la computadora. Eso se le conoce como pseudocódigo y es lo que se enseña, ¿sí?, en programación desde cero acá en EC. Es esta herramienta que nosotros vamos a tener para poder comunicarnos con la computadora. Y fíjense que lo que estamos traduciendo nosotros mentalmente son secuencias de lógica, ¿sí? Son secuencias de acciones, son secuencias de validaciones. ¿Qué pasa si hago esto? ¿Qué pasa si hago lo otro? Ah, mientras que estoy haciendo esto, puedo hacer esto, ¿cierto? Voy haciendo secuencia de acciones y se me van diversificando los caminos, las posibilidades de resoluciones, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si mi agua está fría cuando estoy haciendo mate? Y bueno, mi mate va a estar frío. Si yo tengo el agua caliente, bueno, mi mate va a estar caliente. Si yo tengo el café, no le puse el café, bueno, entonces tu café va a ser agua, por ejemplo. Fíjense, esas condiciones del sí, si no, mientras, ¿qué pasa mientras? O que esto se ejecute siempre que pase esta determinada acción. Sí, lo vemos constantemente y eso es la lógica, son esos conceptos básicos de programación que los vamos a ir formando, ¿sí?, a medida que nosotros nos empecemos a preguntar ese qué, para qué y por qué. Ese entendimiento de paradigmas, ¿sí?, de las estructuras que nosotros verbalmente lo hacemos cotidianamente, pero los tenemos que aprender para poder traducirlo a la computadora, ¿sí? Entonces, fíjense que realmente ¿es necesario un conocimiento previo? No. ¿Es necesario tener esos conocimientos matemáticos? No. Lo que tenemos que aprender y desenvolvernos es centrarnos en ese lenguaje y llevarlo al extremo para ver cómo nosotros nos podemos comunicar efectivamente con una computadora, ¿sí? Ahora, nosotros en el cursado vamos a encontrarnos con, por ejemplo,
desde programación de cero que te enseñan este pseudocódigo, o incluso ir más allá y avanzar a la programación web con lenguajes, por ejemplo, como Java, ¿sí? Con lenguajes puntuales que son para la programación web, para realizar aplicaciones web, para realizar páginas web, como por ejemplo, no sé, Facebook, por decirlo así, páginas donde nosotros vamos a estar interactuando y podemos acceder a través de una computadora, de un celular, ¿sí? Entonces, todos esos conceptos y muchos más los vamos a ver durante, por ejemplo, el cursado de un full stack, que un full stack, para los que no conocen, es aquel o aquella persona que parte de estos conocimientos de inicio, de aprender y quemarse esa lógica de programación, de preguntarse el qué y para qué, y empieza a sumar conocimientos, ¿sí? Empieza a sumar de a poco, paso por paso, conocimientos desde un mundo que es amplio en la tecnología. Un mundo que uno dice, realmente la programación es mucho más que solamente darle órdenes a la computadora, sino que yo puedo encarar desde el lado del diseño. Yo puedo decir, bueno, la parte del diseño, ¿qué es lo que estoy viendo? ¿Cómo lo posiciono las letras? ¿Qué tamaño? ¿Qué formato? Ah, perfecto, qué lindo. ¿Cómo guardo mi información? ¿Cómo guardo la información que yo estoy cargando? Ah, hay algo que se llama base de datos, que es como si fuese un archivero, donde yo voy guardando la información y está ahí. Entonces yo la busco cuando la necesito. Y fíjense que todo este transcurso se va aprendiendo, por ejemplo, en una programación full stack, y es lo que después se desenvuelve, por ejemplo, en una página web. Y esto es muy importante mencionar, porque acá es donde entra la duda de decir, ¿realmente entonces programar solo me sirve para programar? ¿Sí? Que ahí lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, que realmente no es así. Solamente la programación no es que te sirve solamente para programar, sino que se va a empezar a diversificar, a generar ramas a medida que uno empieza a adquirir estos conocimientos de full stack, ¿sí? En donde uno puede seleccionar y elegir a ver dónde yo me siento más cómodo, dónde me siento más identificado, con qué siento una afinidad. Ah, me gustó cuando hice los diseños en el momento en que creé la página web. Ah, me gustó cuando tuve que hacer la base de datos para poder guardar toda la información. Ah, perfecto. Y uno empieza a descubrir cómo, justamente preguntándose este qué, este para qué y este por qué, que uno lo empieza a ver durante toda la cursada, ¿sí? Entonces, ¿realmente solamente voy a salir programando como un programador? Está la posibilidad o está la posibilidad de que salgan uno de estos roles, que lo estamos viendo en pantalla. Los diseñadores, que justamente realizan la forma gráfica, la forma visual en la cual nosotros presentamos la información. Tenemos los maquetadores, que son aquellas personas que la presentan, por ejemplo, a un cliente. Fíjense, me gusta esto, fíjense cómo funciona, puede verlo de esta forma. Tiene el programador front-end, que es la persona que lo va a llevar a cabo, ¿sí? La persona que está encargada de que esa visual sea efectiva, que funcione realmente. Un programador backend, que es esa persona que se encarga de la lógica de que eso funcione. Son todas las partes que no se ve en el usuario. Cuando uno entra a Facebook, por ejemplo, cuando uno entra acá, o en este mismo Zoom, no se sabe qué está pasando detrás. Entonces eso lo hace, por ejemplo, un programador backend. Justamente lo que estamos hablando, el administrador de base de datos, aquella persona que va a ver esta información, la va a consultar, va a guardar que se persista en algún lugar, ¿sí? Del disco. Entonces cada vez que nosotros queramos buscar esa información la vamos a tener disponible. Arquitectos de cloud, por ejemplo, gente que trabaja en la nube, que lo van a escuchar muy seguido, gente que se asegura de la calidad del contenido, ¿sí? Por ejemplo, que es lo que vemos ahí, que es el QA, ¿sí? Gente que va testeando y probando. Ahí justito volví. Perfecto, perfecto. Bien, entonces, y fíjense cómo aparte de todo esto, nosotros podemos irnos por el lado, ya cuando empecemos a juntar experiencia, a ser líderes de proyecto, partes de marketing digital o de seguridad informática, de inteligencia artificial, y fíjense cómo las ramas se están ampliando, ampliando, y cada vez son más, ¿sí? Y nosotros estamos partiendo desde la lógica, partimos desde la lógica, desde el pseudocódigo, por ejemplo, de programación desde cero, desde entender este funcionamiento detrás. Y desde acá empezar a sumar hasta llegar a un punto en el que decimos, yo me siento cómodo o cómoda en este sector. O me siento cómodo en todos también, que sería, por ejemplo, el full stack. Y eso lo tengo para comentar. Buenísimo, Bruno. Le vamos a dar un aplauso a Bruno Caruso, un aplauso silencioso porque no se escucha. A ver, los quiero ver. A ver, ¿cómo lo aplaudimos a Brunito? A ver, ese aplauso silencioso.
que me llega desde su expresividad. Qué bien, qué bien. Gracias, Bruno. Yo quiero destacar un poco de tu charla lo que tiene que ver con esta amplitud de talentos que nos ofrece la industria de la tecnología y justamente te lo voy a unir con el principio de la charla, que hay mucho prejuicio, mucho preconcepto sobre quién puede programar y quién no puede programar. Y acá está el primer error, todos podemos programar y ya no es más esa persona que está escondida en un sótano, que está con una computadora o qué está haciendo, ¿no? Y se ven muchos códigos, muchos caracteres, ¿no? Eso lo puede hacer tal o cual persona que sabe de ingeniería o de matemática, eso no es así, hay que desterrarlo. Incluso el intercambio de talentos en la industria de la tecnología es lo que también genera muchos avances, que alguien que venga de la comunicación pueda aportar en otra área y que de otra área pueda aportarse en otro. Por eso también la cooperación, somos más que la suma de las partes, y mientras más cooperemos y tengamos esas metodologías ágiles, los resultados van a ser mejores. Y sobre todo con la amplitud de talentos, en estas 85 millones de puestos vacantes que van a haber dentro de algunos años, incluso muchos de esos puestos hoy no se conocen, porque se van generando nuevos. La industria va tan rápido que hay muchos talentos que no se conocen. Entonces, si yo empiezo con este desarrollo lógico, si empiezo a estudiar 3 horas por día, le dedico tiempo, me voy programando para ser un programador, como es el título de este webinar, yo me voy sumergiendo de a poco en esta industria de la tecnología, como un trainee, como un junior, como un aprendiz, y el día de mañana ya contratado, como un senior, semi-senior, y con todos los distintos talentos que hoy en día está ofreciendo. Ahí mostraste 8, y se pueden incluso nombrar muchos más. Entonces ya hay que estar dentro de esta industria para que cuando vaya apareciendo eso nuevo, yo ya estoy metido ahí. ¿Se entiende lo que quiero decir? Si yo arranco ya desarrollando mi lógica, y ya comienzo a estudiar, y ya empiezo con mis primeros puestos, a tener mis primeras relaciones laborales, entrevistas y demás, yo ya estoy ahí para que cuando surja esto nuevo, que hoy no lo conocemos, ya vamos a estar ahí para poder aprovecharlo. Así que gracias. Gracias, Brunito. Un abrazo grande. Me encantó la No, charla. por favor. Muchísimas gracias, Nato. Muchísimas gracias, gente, también, por escuchar. Qué grande. Bruno está en Misiones. Yo estoy en Mendoza. Pablo está en Chile. Nosotros somos una startup en la cual trabajamos con metodologías ágiles y con cooperación con personas de todo el mundo. Hay gente en Estados Unidos, en Europa y demás. Y fíjense que esto también tiene que ver con la industria tecnológica. Uno genera impacto y con el conocimiento uno puede generar valor desde su computadora para todo el mundo. 8:28 de la noche acá en Argentina. Gracias a toda la gente que se va sumando. Están muy interactivos ahí en el chat. Muchas gracias, estamos muy contentos. Y ahora vamos a continuar con otro de nuestros disertantes. Vamos a escuchar a Juan Ciullini. Él es el director de tecnología de EC, también se llama CTO. Y como hablábamos recién, hubo mucho background y mucho desarrollo de conocimiento por parte de la cooperación con nuestro líder, que es Ignacio Gómez Portillo, que es un científico, que él tomó 7 principios de la cooperación, como es la identidad, la heterogeneidad estructural, la reciprocidad, la reputación, el premio. Él toma lo que dice la ciencia con respecto a cómo los seres humanos, incluso los seres biológicos, podemos cooperar, y le entrega todo eso a Juan, no solamente a Juan, sino a todo un equipo, para que elabore tecnología, que es el algoritmo de la cooperación humana, y eso se aplique en una metodología innovadora de estudio de aprendizaje, que es la que hoy en día tenemos en EC, y que la estamos validando a escala, y al mismo tiempo, o sea, las personas al mismo tiempo se capacitan, que eso no lo tienen otras dinámicas de estudio. Entonces, es muy interesante escucharlo a Juan, de cuál es el detrás de escena de este algoritmo, cómo se está desarrollando, y todo lo que nos tiene también para aportar él, porque tiene más de 20 años de experiencia como programador. Juancito, ¿estás por ahí? Recién te puse como co-host para que puedas habilitar micrófono, si no, ya Nato, mismo. sí, Grande. sí, acá estamos. Juan, bienvenido, amigo. Hay mucha gente allí del otro lado que te quiere escuchar, así que un Impecable. abrazo grande. Sí, 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 tremendo, tremendo. La verdad que, nada, un placer estar acá. Me acuerdo los primeros webinars allá en el 2019, no éramos tantos. Eh, Lindas épocas también. Total. Pandemia ahí en el 2020, no, hermoso. Bueno. Eh, Bien, arrancamos. Un poco, me presento Juan Ciullini, ya Nato se encargó también bastante de esta presentación.
un poco lo que quise ahí ver y contarles un poco es que vengo del mundo de la programación ya hace tiempo. He andado, la verdad, en distintos lugares, tanto corporaciones como emprendimientos propios. Los últimos ya 12 años, ya es bastante, 12, 15 años me encuentran a mí siendo emprendedor. Son la mayoría de los iconitos que se ven ahí, que tal vez ustedes no conocen. Palta, Simple Black, Dictios, Coindeal, fueron emprendimientos tecnológicos que fuimos encarando. A mí me fascina resolver este tipo de problemas. Y nada, hay desde plataformas de apuestas en videojuegos a búsquedas de tesoro de Bitcoin en tu ciudad con realidad aumentada, incubadoras de emprendimientos tecnológicos, billeteras virtuales, empresas de medios. Nada, un montón de cosas, la verdad. Les quería dar un pantallazo general. Nato, la verdad que se encargó de manera divina. Y ahí pasamos a la siguiente diapo, porfa. No, nos fuimos mucho. No fui, me fui, me No, fui. más atrás. Nos Esta. spoileamos. Spoileamos. No, bueno. ¿Qué estamos haciendo, NEC? Como bien decían, Nato, estamos digitalizando este concepto de cooperación que ya es universal y hace muchísimo tiempo que está dando vueltas, básicamente como para que entiendan casi desde dónde viene desde nuestra concepción. O sea, nosotros estamos vivos porque todas nuestras células cooperan para mantenernos vivos. En el momento que esas células dejan de cooperar, es que nosotros fallecemos y morimos. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo con las redes, que para nosotros las redes son los distintos cursos, es generar interconexiones entre esas personas para mantener viva a la red. Dentro de esa red, el objetivo es recibirse del curso inicial, como puede ser programación desde cero, o full stack después de 5 o 6 meses o más estando estudiando. El objetivo es clave para el funcionamiento de nuestras redes. Entonces hoy, como bien explicó Nato, en estos 7 principios en los cuales nosotros nos basamos, vamos a explicar algunos, no los quiero aburrir con todo eso, es mucha data científica, las encuentran en nuestros sitios web, está todo muy bien explicado, muy bien detallado, se hablan de estos 7 elementos, se habla de cómo nosotros empezamos a generar engagement en cada uno de estas interacciones. Pero básicamente, como para darles una demostración de lo que es la cooperación y los principios que nosotros aplicamos. Es muy probable que si yo sé que me voy a volver a encontrar con Bruno, por ejemplo, o con Gabriela, o con quien fuera, si sé que me voy a volver a encontrar en el futuro, voy a generar una sinergia distinta que si sé que no me voy a encontrar con Nato o con Gabriela. Eso genera un feedback casi instantáneo que me predispone a mí a entablar tal vez una conversación o tener cierto feedback con esta persona. ¿Por qué? Porque sé que dentro de tal vez 2 días me la voy a volver a encontrar y le voy a saludar. Nato, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Sí, ¿cómo te fue? Eso es ese es el elemento de reciprocidad, por ejemplo. Entonces nosotros, este elemento dentro de esa red que ustedes están viendo ahí, que es toda la interconexión de gente que va pasando en nuestras redes, es lo que empezamos a, como bien explicó Mauro, en esta serie de pasos, que son los algoritmos que nosotros programamos, están acá. Y en estos condicionales. Entonces, para hablar un poquito más en pseudocódigo, se va a entender porque es bastante sencillo. Entonces, la reciprocidad, ¿cómo se programa? Si Juan se encontró con Nato y pasaron 2 días, listo. Juan se va a volver a encontrar con Nato. Eso es un poco lo que nosotros vamos haciendo. A través de lenguajes de programación, Bruno dio algunos ejemplos como Java, parte web, HTML y todo eso. Entonces, nosotros a través de estos lenguajes empezamos a codificar todos estos 7 elementos de la cooperación que promueven la cooperación más que nada. Entonces, esa programación nosotros empezamos a generar
flechitas, empezamos a generar vínculos. Que yo haya tenido un feedback con Nato, eso significa que hay un enlace que une mi persona con la de Nato. Y eso significa que hay una relación ahí, que en algún momento nos dimos feedback, en algún momento sucedió algo. Y es probable que esa relación esté buena y que yo me sienta cómodo estudiando con Nato programación. Si yo refuerzo y empiezo a reforzar ese vínculo, esos enlaces que aparecen ahí, es que empiezo a fortalecer mi red, empiezo a volverla más saludable, empiezo a volverla más estable y que empiece a crecer. Entonces, nosotros como objetivo tenemos eso. Y utilizamos algoritmos de inteligencia artificial. ¿Qué es esto de inteligencia artificial? Es muy complejo. La verdad que no. Se puede resumir en que la inteligencia artificial, como el cerebro nuestro, lo que hace es buscar relaciones. O sea, cuando nosotros pensamos, empezamos a unir cables y conexiones cerebrales y sacamos una conclusión que fue una búsqueda de un resultado, de tratar de obtener un resultado. Lo que hace la inteligencia artificial, básicamente, es buscar en una red, como se muestra acá en el lado izquierdo, en esa red de conexiones, busca gente que pueda llegar a cooperar bien en un momento determinado, basándonos en estos 7 elementos que promueven la cooperación. Entonces, en EC, ¿cómo es la dinámica del cursado? Nosotros tenemos toda la gente que cursa PDCE, Full Stack y demás, ordenadas en redes vinculadas a través de feedback. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer una pruebita así muy básica de cómo es un día a día en EC, cómo es una clase en EC. En EC llegas, estás en una sala también así de grande con 600 personas y hoy vamos a aprender la primera unidad de Java. Listo. En esa primera unidad de Java, a mí me toca sentarme con Ignacio, con Bruno, con Gabriela y con Alberto. Y nos juntamos. Y empezamos todos nosotros en un grupito un poquito más chiquito a interactuar. Che, me tocó esta unidad, no sé mucho de Java, orientación a objetos, a ver. Y ahí Nato, que ya había leído, había hecho la tarea, se había leído todo antes, dice, no, ¿sabes qué? Mirá, esto es re fácil, vamos por acá, está buenísimo. Listo, a mí me gustó lo que me dijo él, me ayudó a entender lo que yo estaba tratando de entender, entonces le doy un feedback. En EC nosotros lo llamamos pulso a eso. Entonces, fíjense que arriba de cada una de las flechitas hay un rayito. Ese rayito es el pulso. Ese rayito significa el feedback. Ese rayito significa el enlace. Hubo una conexión entre Ignacio y mi persona y la tomó el algoritmo. Y eso tiene todas esas implicancias que ya les había explicado. Entonces, básicamente, lo que empezamos a hacer nosotros es generar, a través de estas redes masivas de gente, equipos cooperativos que trabajan todos los días juntos. Todos los días juntos, pero con personas distintas, ¿no? Porque hay un montón de gente en la red. Y ya sé que con Nato me llevo muy bien. Y la verdad que es un maestro explicando Java, programación en objetos, es un crack. Y después me cruzo con Bruno al otro día. Y Bruno resulta ser el ídolo de las bases de datos. Entonces también le doy un pulso a Bruno. Entonces ahí empiezo a generar toda mi red de interconexión, ¿no? Y a través de toda esa red de interconexión, yo cada vez me junto con personas, ¿no es cierto?, con las cuales me llevo bien, porque le fui dando feedback, me vuelvo a encontrar, se aplica este principio de la reciprocidad, y fluye durante todo el cursado toda esta energía donde, además de estar aprendiendo, programar desde cero, o sea, no sé nada y empiezo a aprender cómo es esto y meterme en este mundo, también indirectamente empiezo a aprender a trabajar en equipo, que es esencial también para el trabajo de programador, se programa en equipo. O sea, pensar que Facebook fue hecho por solamente nuestro amiguito Mark Zuckerberg es bastante irreal. O sea, sí o sí vas a trabajar en equipo. Entonces, también
la esencia que nosotros promovemos a través de la cooperación es de generar equipo, es de poder saber cómo juntarse, cómo charlar, cómo estar explicando, cómo yo en mi explicación aprendo también. Cuando trato de explicar algo, aprendo. Entonces, nosotros promovemos todos estos pilares de la cooperación y lo hacemos tratando de enseñarles a programar. Entonces, nada, como para ir cerrando, les quería dar un ejemplo, me lo spoileó Nato, pero no importa, ahora lo van a entender más. Eso que ven ahí es un gráfico real de nuestra red de programación desde cero. Hay alrededor de 16.000, 17.000 puntitos ahí, por eso se ven todos así como todos apretados, y hay enlaces que son las flechitas que ahí se empiezan a ver. Bueno, esas flechitas justamente son esos feedback que nosotros nos empezamos a dar. La gente que está por afuera de todo ese grupo que es la red, digamos, es gente que nunca vino. O sea, es gente que para la red no existe. Entonces, por eso está afuera. Pero mientras vos más conexiones tenés, ¿no es cierto? Y más feedback empezás a recolectar, es donde la cooperación llega al máximo. Entonces, eso, lo que se ve ahí, es ese árbol gigante donde el algoritmo empieza a buscar estas relaciones y va generando los equipos de trabajo del día a día. Entonces, a través de todo esto que a nosotros nos encanta, que es la cooperación, que es la programación, empezamos a generar todo esto, ¿no? Una sinergia bastante fuerte y siempre a mí me gusta verlo como que no solamente terminás sabiendo programar, sino que también terminás sabiendo cooperar y trabajar en equipo. Generás habilidades blandas porque yo no sabía programación a objetos en la clase de hoy. Y vino Nato y me hizo, no, Juan, mirá, esto es así. Y la verdad que, nada, me re sirvió, me reayudó. Nato reforzó un concepto que él tenía y a mí me lo explicó y me lo dejó clarísimo. Entonces, todo esto, creas o no, sucede a diario en los equipos de desarrollo. Nosotros, para desarrollar todo esto, debatimos, discutimos, generamos equipo y hay 6 o 7 células dentro de EC que se encargan de no solamente el desarrollo de lo que están viendo, sino que de todo, ¿no? De la interfaz gráfica, de las bases de datos, de toda la lógica que lleva la generación de los cursos y un montón de cosas. Así que bueno, nada, yo les quería bajar esto. Espero haber sido... No me quise meter mucho en lo que era realmente, o sea, en códigos y todas estas cosas, porque me pareció más sencillo mostrarles a grandes rasgos. Los invito a que empiecen a probar, está buenísimo. En EC realmente se empieza desde cero y nosotros vemos después de 2 o 3 meses un cambio increíble, no solamente en el aprendizaje, ¿no? Sino que en esto que nosotros también promovemos, que es la cooperación. Así que nada, invitarlos a participar, la verdad que lo van a disfrutar mucho. Y listo, Nato, la verdad ¡Qué que grande! increíble el webinar. Aplauso silencioso para Juan Ciulini, todos de toda América Latina. Mirá cómo te llega ese aplauso. Me gusta el aplauso silencioso porque la gente aplaude, pero no se escucha, pero los veo, ¿eh? A ver cómo va ese aplauso. No, está Muy bien, bien. Dora. Ahí te veo. Qué bien. Director de tecnología CTO de EC. Gracias, Juancito. Te mando un abrazo enorme. Qué grande. Ahí pasó Juan Ciulini. Vamos a cerrar ahora este gran webinar. Son las 9:15 en Argentina. Gracias a todas las personas que se han quedado hasta el final. Y para el final, algo muy importante que es seguir con tips y con información sobre este camino de cómo programarse para ser programador y cuáles son las formaciones y las formas de encarar bien todos estos contenidos, que ya muchos han ido incluso autocontestando ahí en el chat, que ha sido muy interesante, ya se vio la cooperación allí en el chat. Les quiero presentar a Pablo Innocenti. Él ahora está en Chile. Él es el Country Manager de EC en Chile, lo fue en su momento y ha seguido expandiendo este modelo de negocio por muchos lados. Entonces, qué importante lo que sabe él de cómo está empapado tanto de información
sobre la tecnología, sobre el propósito de EG, sobre también cuestiones comerciales, para desembarcar con todo un modelo de negocio en otro lugar, que tiene una diferencia de cultura, diferencia de consumo, otros mercados. Entonces tiene mucho para aportarnos también y estoy muy contento de que esté con nosotros. Pablito, ¿cómo andás? Muchas gracias. Bien, ¿y tú, Nato? Muy bien, muy bien. Muy contento porque mucha gente se ha quedado hasta el final. Somos más de 600 personas. Es verdaderamente Espectacular ese número. muy emocionante, muy emocionante. Así que nada, Increíble. cierre de lujo con vos. No sé si estabas compartiendo o quizás yo no estoy viendo la Sí, sí, sí. Yo diapositiva recién esa, el roadmap del programador, que creo que es súper importante. Bien, está. primero me presento, soy Pablo. Discúlpenme si a veces hablo muy rápido, pero soy chileno. Bien, así que cualquier cosa, si no entienden, pueden poner ahí en el chat. Quiero dar un aviso. Vi que ahí en el chat pusieron dos grupos, uno de WhatsApp y otro de Telegram, solo para avisarles que esos grupos no son nuestros. Bien, me parece fantástico que hagan grupos, que, bueno, se puedan cooperar entre ustedes y todo, pero también tenemos que cuidar su integridad de datos y financiera. Así que, para que lo sepan, esos grupos no son de ahí. Bien, bueno, hace 3 años empezamos con ECA acá en Chile y siempre tuvimos la duda si es que el choque cultural de esta metodología que estaba basada en la cooperación iba a ser efectiva en otro país. Bien, y para hacerlo muy corto, la verdad es que no solo fue efectiva, sino que nos fue igual de bien y mejor. Bien, lo hicimos aplicamos esta metodología en una cosa que se llama preuniversitario, que te prepara para entrar a la universidad, donde hay una prueba muy exigente y resulta que las personas que estudian con esta metodología aumentaban 4 veces la probabilidad de entrar a la universidad. Pero bueno, no los voy a aburrir más con eso y hoy en día les quiero explicar por qué justamente nosotros hemos hecho este roadmap de programación. Bien, es importante saber un poco la historia de los bootcamps. Los bootcamps empiezan en Estados Unidos en el 2011, bien, cuando viene todo el boom de las tecnológicas y no existían las personas preparadas en Estados Unidos para poder hacerse cargo de todos los trabajos que existían, que habían. Bien, ¿qué significa bootcamp? Bootcamp es un campo de entrenamiento, bien, campo de entrenamiento militar, bien, y lo usan los americanos ¿para qué? Para cuando tienen que preparar a alguien físicamente en muy poco tiempo. Entonces implementó una metodología más o menos parecida, pero para enseñarle a alguien una carrera profesional en un tiempo muy corto. Bien, esto empezó en Nueva York, San Francisco, y después fue tan efectivo que se ha ido expandiendo en el mundo. ¿Cuál es el tema? Esto se ha llevado a otros países, a África, Latinoamérica, etcétera, a otros continentes, perdón. Pero el problema es que no todos los lugares tienen la misma base, bien, de conocimiento que existe en Estados Unidos. Entonces muchas veces se comete el error de hacer un bootcamp que es efectivo ya sea en España o en Estados Unidos y hacerlo, por ejemplo, en Perú o en Colombia o en Chile. Y la verdad es que acá en Latinoamérica se ha demostrado por ciertos exámenes que se hacen, como por ejemplo PISA, de que no todos los latinoamericanos tenemos la misma base matemática o lógica o de comprensión lectora que tienen estos países. Entonces nosotros, como ahí pueden ver en la presentación, hicimos un primer módulo, que es súper importante, bien, que se llama Programación desde cero, donde se lo explicó ahí Bruno, donde ustedes aprenden todo lo que es el pensamiento algorítmico, ¿ya? Y lógica matemática, para luego poder ir absorbiendo todos los lenguajes de programación los que ustedes que requieran ir especializando. Bien, esa parte del curso, hoy en día existe una beca, bien, que es 100% off, que se le dice, bien, y pueden estudiar todas las personas que quieran venir ahí y ver si les gusta la programación o no, bien, y también tener la base para luego elegir el bootcamp. Por otro lado, después en la parte del medio del bootcamp que ven ahí, nosotros tenemos dos partes, una que es backend y frontend, y acá viene un consejo, indistintamente del bootcamp que elijan ustedes para formarse. El consejo es básicamente que siempre elijan un bootcamp que tenga backend, bien, sus probabilidades de emplearse en el futuro van a aumentar si ustedes hacen un bootcamp que tiene al menos 500 horas, que tiene backend, que si hacen uno que tiene solo frontend, bien, y que es de 200 o 250 horas. ¿Qué implica esto? No significa que el día de mañana no se van a poder especializar de frontend o de mobile o lo que sea, pero tener la base y entender cómo funciona el back es muy importante. Bien. Bueno, en el nuestro nosotros también enseñamos Java, aparte de todo lo que es Spring, MySQL, HTML, CSS, JavaScript y React, que son como los lenguajes más usados en el mundo, sino que también enseñamos Java. ¿Por qué? Porque Java te deja una muy buena base para que luego ustedes puedan
seguir absorbiendo los lenguajes que quieran, en los que se quieran especializar en el futuro. Bien. El programador es alguien que nunca va a dejar de aprender. Es alguien que va a vivir resolviendo problemas complejos toda la vida. Entonces, tener la capacidad de aprender, ¿bien? Y de sentirse cómodo aprendiendo en equipo es muy importante, ¿bien? Incluso más importante que la habilidad técnica que puedan tener ustedes en el presente. Y por último, acá en lo que nosotros tenemos en nuestro programa, es un programa de empleabilidad acelerada, ¿bien? Les voy a decir un dato que ustedes lo tienen que tener claro. Y esto corre para todos, tanto para los que están en Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica. Un programador junior, para conseguir su primer empleo, se tiene que presentar en promedio 250 veces, tiene que postular a un trabajo al menos a 250 trabajos durante 4 meses, ¿bien? Para conseguir su primer empleo. Algunos lo pueden conseguir antes, otros lo pueden conseguir después, pero la tasa promedio de conseguir un primer empleo siempre es así. No significa que van a tener que ir a 250 entrevistas, pero sí significa que al menos van a tener que aplicar, hacer clic en la entrevista de trabajo e ir a algunas entrevistas. El único momento en que un programador realmente se esfuerza por encontrar trabajo es al principio, ¿bien? Porque después, una vez que se empiezan a especializar, ya sea en .NET o en JavaScript, en lo que sea, ya los vienen a buscar de otras empresas. De hecho, pasaba algo hace 3 años. Hace 3 años las empresas, en general las tecnológicas grandes, no contrataban programadores trainee ni programadores juniors. Hoy en día lo hacen. ¿Por qué? Porque la escasez es muy grande y hacen programas de onboarding. ¿Qué son los programas de onboarding? Descubren a alguien que tiene un talento, que tiene la capacidad de habilidades blandas y que tiene las ganas de aprender, y dicen, bueno, se lo traen y lo onboardean durante 4 meses hasta que esa persona está productiva. Entonces, en ese sentido, no hay que tener miedo por tener una deuda técnica, como se llama, o por no tener todos los conocimientos que se requieren para los trabajos. Hay que postular una vez que uno termine un bootcamp. ¿Bien? Entonces, bueno, en este programa de empleabilidad acelerada, nosotros viendo que esto ocurre, que son 4 meses y 250 entrevistas, dijimos, no puede ser. Entonces, ¿qué hacemos? Preparamos 3 cosas. Primero, ayudamos a prepararles el perfil que tienen ustedes en LinkedIn, cómo se hace un perfil, cómo se pueden ustedes promocionar ahí, cómo pueden mostrar su portafolio, etc. Por otro lado, los ayudamos a preparar las entrevistas, ¿bien? Que son muy importantes porque la entrevista es el lugar donde se ven la capacidad de manejo de frustración de las personas, cómo son las habilidades sociales que tienen, cosa muy importante hoy en día. Y por último, los ayudamos a prepararse los screening técnicos, que se llaman, que son las pruebas técnicas que les hacen antes de entrar a un trabajo. Es decir, resuelve determinado problema o crea una página web en 10 minutos, etcétera, etcétera. Bien. Esas 3 cosas son las que incluye el programa de la última parte, que es de empleabilidad, que dura 3 semanas. Bien. Yo acá quiero decir una cosa más, Nato. Bien. ¿Cómo no, amigo? Sí, 2 cosas más. Una, que bueno, vamos a sortear 2 becas, ya, completas, para que las 2 personas que ganan para que las 2 personas que se ganan las becas puedan estudiar este tramo completo, bien, de full stack, con empleabilidad incluida, bien. ¿Y qué es lo que hay que hacer para la beca? Bueno, después Nato ahí va a dejar los links, pero hay que básicamente postear en Instagram o en Twitter por qué hay que etiquetar a E, obviamente, y hay que postear por qué se tiene que ganar la beca, por qué se merecen una beca. Bien. El único requisito para ganarse la beca es que nos sigan en ambas redes sociales, en Twitter y en Instagram. Y otra cosa más que quiero decir, bien, que si ustedes sienten que la programación no es para ustedes o que quizás no tienen los ingresos o los fondos como para pagarse un curso, porque la verdad es que los cursos en general son caros, ingresen al curso de PSD. ¿Por qué? Nosotros tenemos un sistema de becas, ¿bien? Y ese sistema de becas se basa en la filosofía de que nadie se queda fuera, ¿bien? Hay personas que han pagado un poco más, hay personas que han pagado un poco menos. Nosotros analizamos cada caso en función de la realidad de las personas, ¿bien? Si es que, por ejemplo, tienen 3 hijos, mantienen una casa, trabajan medio tiempo, etcétera, las tomamos en cuenta esas cosas, ¿bien? Así que es algo que comparte todo el equipo y que nosotros también lo compartimos desde el punto de vista, por así decirlo, de admisión y comercial. Bien, así que que ese no sea una barrera para ustedes, bien, porque no lo es. Así que, bueno, eso sería todo, Nato. Estaba muy concentrado
Hablando, no, sí que no vi el chat, no sé si tienen preguntas o algo así. Hubo un montón, ahí estamos llegando al final. Bueno, vamos a compartir de vuelta lo que fue esta gran chance que tenemos también de ganar una beca para programación web full stack. Nos etiquetan en Twitter o en Instagram, también nos dan el follow y nos comentan tanto con una story o con algún posteo que hagan, o en Twitter va a ser de texto obviamente, por qué quieren ganarse esta beca, por qué quieren ser programadores, y allí nos va a llegar a nosotros esa notificación y ese contenido. Nosotros vamos a hacer un sorteo este día viernes para que hayan 2 ganadores en cada una de las redes sociales para ganarse una beca de programación web full stack. Si no tenés Twitter, Agustín, podés hacerlo en Instagram. Incluso se puede sacar una fotito de este webinar, lo que están haciendo ahora, para ahí también subir la stories, etiquetarnos y decirnos por qué quieren ser programadores y por qué quieren ganarse la beca. Cerrar con lo que dijo Pablo, que es muy importante, para que ustedes se den cuenta y también entren en ese ecosistema de entrenamiento y de bootcamp y verdaderamente saquen sus propias conclusiones con la experiencia. La mejor oportunidad es Programación desde Cero, en la cual van a tener 7 semanas de entrenamiento muy intenso, 3 horas por día. Allí les dejo la URL de EG para que allí vayan viendo Programación desde Cero y Full Stack. Y ahí se van a dar cuenta en carne propia, de alguna manera, si esto es para ustedes, si les gusta, si también pueden con ese entrenamiento, y luego van a poder tomar Full Stack. Nosotros también tenemos becas en Full Stack, no llegan al 100% como Programación desde Cero, y de alguna manera esta posibilidad de becas, tanto en Full Stack como en Programación desde Cero, nos permitimos darla porque la propia industria invierte en nosotros. Como estamos haciendo una escalabilidad tan grande en la educación, ayer ganamos 3 premios muy importantes de la Cámara Argentina del Software que nos indican que vamos por un buen camino aplicando ciencia de cooperación, tecnología a escala, a muchas personas al mismo tiempo. Entonces, como la industria está viendo nuestra formación de talento acelerado, bootcamp y a gran escala, invierten en nosotros para que nosotros podamos darle esta posibilidad de becas. Muchas gracias, Mariano, por esas felicitaciones. Entonces, Nato, voy a decir, hay una amigo, cosita, ¿cómo no, perdón, amigo? que quiero aclarar porque estaba viendo el chat. Para poder postular una beca y tener un porcentaje de beca, bien, lo que tienen que hacer es inscribirse en PDC, bien, en esa parte. Y ahí ustedes pueden postular a la beca. Ahí es donde nosotros vamos y les contamos cómo se postula a la beca y todo. Pero tienen que postular y ir a algunas clases y nada, ese es como el requisito. Bien. Totalmente. Gracias, Pablo Inocenti, gracias, Juan Ciolini, gracias, Bruno Caruso. Mi nombre es Ignacio, estoy hiper contento de poder haber hecho este webinar. Les voy a dejar de vuelta allí el link de nuestra página web para que vean Programación Web Full Stack y Programación desde Cero. Recuerden de etiquetarnos en Twitter y en Instagram con algún contenido y seguirnos y decirnos por qué quieren ganarse esta beca y por qué quieren ser programadores. Gracias allí por ese feedback tan bonito y la gente nada, dando tanto cariño a ECA. Estamos muy contentos, una semana muy intensa para nosotros y estamos muy contentos. Yo ahora me voy a dar una charla también en una de las redes que tenemos y seguramente van a haber 500, 600 personas que se están capacitando y me van a escuchar. Así que es muy emocionante todo lo que está pasando. Después de 8 años podemos decir que verdaderamente se está dando una transformación en la forma en la cual nos educamos. Así que bueno, estoy muy contento. Vamos a cerrar este webinar. Gracias a todos. Nos vamos saludando, nos acercamos a cámara y nos saludamos. Gracias a todos. Un abrazo enorme. Síganos por redes sociales. Cualquier cosa me preguntan ahí en Twitter. Yo manejo las redes sociales y cualquier cosa estoy siempre ahí con toda la comunidad. Nos vemos. Gracias. Ha sido un feedback re bonito. Gracias, gracias, gracias. Voy a dejar de grabar en 3, 2, 1.